Buenas tardes, les damos la bienvenida a la sesión plenaria para América Latina del Leader Summit. Esta sesión se titula Avanzando hacia una recuperación sostenible en América Latina. Las amenazas globales imprevisibles, algunas ya conocidas y otras todavía por manifestarse, están generando la prueba de resiliencia más grande en la historia de la humanidad. Cómo transformar las crisis provocadas por la pandemia, las demandas sociales, el desequilibrio económico, la guerra, la amenaza del cambio climático, es una oportunidad para crear una sociedad segura, sostenible y equitativa, y se convierte en una prioridad cada vez más urgente para el ser humano. Incluso antes de la pandemia, lograr la financiación necesaria para el cumplimiento de los ODS parecía una tarea imposible, pero esperábamos que con decisión y convicción fuera alcanzable. Sin embargo, la recuperación de los flujos de inversión en los sectores relacionados con los ODS en los países en vías de desarrollo bajaron en casi todos los sectores. En este sentido, las Naciones Unidas ha estimado que, considerando el retroceso de estos últimos 2 años, el mundo necesitará gastar entre 3 y 5 billones anuales para acercarse a las metas de los ODS. Los estudios nos han demostrado que el ODS 15, el de vida de ecosistemas terrestres, ha sido uno de los más postergados en América Latina, debido a las situaciones de emergencia y salud, de educación y empleo. En el estudio de la Universidad de Chile de 2021, en el que 243 compañías pertenecientes a 4 países, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, se nos demuestra que, por una parte, la pandemia aceleró la importancia de la sostenibilidad en el sector empresarial, pero el 70% de los entrevistados declara haber dado prioridad alta a la sostenibilidad de la crisis, aunque el ecosistema aparece como el tema menos prioritario entre los entrevistados. ODS 14 y 15 quedan en el último lugar de canalización de recursos y de programas ejecutados en función de esos objetivos. La Agenda 2030 constituye una guía para los inversores y para los líderes empresariales para priorizar su estrategia corporativa en función de los ODS, consolidar su relación con sus grupos de interés y ayudar a proteger la economía global. En este sentido, valoramos de manera especial que en América Latina, desde los gobiernos, la empresa y la sociedad civil, se ponga el foco en programas que apunten al ODS 15 para ayudar a proteger nuestro entorno y cuidar la biodiversidad fundamental para el equilibrio de nuestras vidas. Por esta razón, creemos que esta oportunidad y en el marco de esta cumbre de líderes del Pacto Global, enfocarnos en este panel, en dar visibilidad e inspirar a que otras organizaciones sigan el ejemplo de estos panelistas que hoy nos acompañan, que han puesto el foco en este postergado ODS 15. Contamos con la mirada del sector público, en esta oportunidad desde el Gobierno de Uruguay, del sector privado, para entender cómo colabora la empresa, en este caso desde Colombia y desde Paraguay, y desde la sociedad civil, con el trabajo de una fundación chilena. Tenemos 4 actores que sin duda nos inspirarán al describir sus desafíos, motivaciones y dificultades para llevar a cabo sus proyectos, así como también abrirnos a las distintas modalidades de alianzas y sinergias que podemos encontrar. Todos ellos son líderes en su campo y están representando a los distintos países de la región, y además tenemos 3 sectores relevantes y destacados para la sostenibilidad: gobierno, empresa y sociedad. Así quiero dar la bienvenida en este momento a nuestras participantes en el panel: el señor Adrián Peña, ministro de Medio Ambiente de Uruguay; la doctora María Antonia Wing, miembro del Consejo de Administración Itaipú Binacional de Paraguay; la señora Francisca Cortés, presidenta de Filantropía Cortes Solari y de la Fundación MERI de Chile; y la señora María Adelaida Correa, directora corporativa de sostenibilidad del Grupo ISA de Colombia. Quiero dar primero la palabra al señor ministro Adrián Peña, quien quiero que nos dé un marco, un contexto desde una mirada de políticas públicas. ¿Cómo podemos, señor ministro, gestionar de mejor manera en América Latina la conservación de la naturaleza? Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar y de poner en perspectiva a este tema y en este momento tan particular como señalabas recién en la introducción, ¿no? En una pospandemia
en un momento donde también el mundo está expuesto a volatilidades, producto de un conflicto bélico en Europa que hace tantos años no teníamos y que parece que el mundo pone la mirada de nuevo en otros temas urgentes y tememos temas importantes como lo que tienen que ver con el cambio climático o en este caso la preservación de la biodiversidad queden atrás. Entonces, esta instancia es bien importante para no olvidarnos que los grandes temas son estos que nos convocan hoy y que no perdamos ni el foco ni la atención sobre estos temas. En el Uruguay venimos trabajando hace mucho tiempo, obviamente, en todo lo que tiene que ver con preservación de la biodiversidad, pero es un país con particularidades. El Uruguay, con un territorio cuyo 97% es productivo y que también tiene un 98% en propiedad privada, se le ha vuelto muy difícil avanzar en área protegida. Esa es la realidad. Tenemos 17 áreas protegidas, pero en porcentaje del territorio sigue siendo muy poco. En el próximo mes estaremos lanzando una iniciativa que tiene que ver con avanzar en área marina protegida de manera importante, pero el avanzar en este sentido tiene que ver básicamente con tratar de incorporar a los privados y tratar de incorporar sobre todo transiciones en la manera de producir en el Uruguay. Y allí esto se vuelve muy importante. Uruguay es un país que produce alimentos para 10 veces su producción y la clave está en entender que no solo el área conservada o protegida es donde se preserva la biodiversidad, sino que la biodiversidad se preserva en múltiples ámbitos. Veo que van a comentar, por ejemplo, cómo se hace esto en los espacios urbanos, o en las comunidades, o en las ciudades, pero también nosotros debemos entender que en zonas que ya han sido intervenidas por la producción, debemos trabajar en regenerar y allí hay toda una vía de reconstrucción de esa biodiversidad perdida. Y es donde, por las características del Uruguay, nos tenemos que centrar. Por tanto, aquí se vuelve clave la alianza con los privados, en nuestro caso. Y en ese sentido, trabajar en verificaciones, en certificaciones, en la promoción de buenas prácticas, pero su certificación y verificación y la generación de incentivos adecuados para ir detrás de la promoción de esas buenas prácticas es clave. Es decir, aquel que vaya transformando sus modelos productivos, aquel productor que vaya incorporando estas dimensiones, que lo logre certificar, tendrá beneficios. Beneficios del punto de vista tributario, beneficios del punto de vista del acceso a crédito, de las finanzas verdes, beneficios en lo que puede tener que ver también, por ejemplo, con el precio de sus productos. Creo que esto tiene que ir permeando de forma tal de generar los incentivos necesarios. Este es el gran desafío. En poco tiempo seremos 10.000 millones de habitantes. Hay que alimentar a esos 10.000 millones de habitantes y debemos hacerlo de manera sostenible y de manera responsable. Allí tiene un rol central nuestro país, que como digo, produce para 10 veces sus habitantes en materia de alimentos y puede hacerlo para 20 veces, pero tiene que hacerlo de manera sostenible. Y allí está también el gran desafío de la América Latina. América Latina, la gran reserva alimentaria del mundo, América Latina, la gran reserva de biodiversidad del mundo, la gran reserva de biodiversidad del planeta. Esto hay que ponerlo en valor y supone acciones conjuntas de todos los países a la hora de las negociaciones, a la hora de las negociaciones en la cumbre de cambio climático, pero también a la hora de pararnos en el mapa político global. Hay una nueva geopolítica, como dice mi colega, el ministro Correa de Colombia. Hay una nueva geopolítica, la política que pone en el centro el clima y la biodiversidad. Y en esa nueva geopolítica, América Latina debe hacerse valer, América Latina debe ser un protagonista central y en ese sentido nos debe encontrar juntos. Ese es el mensaje que le dejo y agradeciendo nuevamente la oportunidad de haber podido participar y quedando a la orden para cooperar y para colaborarnos. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro. La verdad que apreciamos mucho pues, la fuerza de sus palabras, de la importancia de incorporar ¿no? pues al sector privado, que hay que cambiar la forma de producir, pero que al mismo tiempo pues, hay que incentivar, ¿no? a ese sector privado a que se mueva en ese sentido. Y creo que ese es un mensaje clave también en el mundo de la sostenibilidad corporativa. Gracias por su participación. Ahora me gustaría dar paso a la doctora María Antonia Wynn,
como hemos dicho, es de la empresa Itaipú Binacional, nos habla desde Paraguay. Me gustaría que nos diera la visión hacia la conservación de los recursos naturales, que nos explique cómo ha sido implementada desde los inicios en Itaipú Binacional, cuál es el nivel de importancia que se le da al tema ambiental en general y particularmente al tema de la conservación, que es el que hoy nos ocupa. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a esta cumbre de líderes del Pacto Global. Mis agradecimientos a los organizadores y un saludo especial a todos los colegas panelistas que me acompañan. El compromiso social y ambiental para el desarrollo sostenible constituye uno de los pilares de Itaipú. El Tratado de Itaipú es un acuerdo internacional entre el Paraguay y el Brasil para la utilización del río Paraná, que es un curso de agua internacional compartido entre los dos países para un aprovechamiento hidroeléctrico. Este mismo tratado crea a la Itaipú Binacional como entidad encargada del manejo y gestión de todo lo concerniente a ese fin de producción energética. Pero por supuesto, siendo la materia prima de Itaipú para su producción energética un recurso natural tan valioso como lo es el agua, y existiendo conciencia sobre la interdependencia del ecosistema terrestre con los cursos de agua, fue natural que en Itaipú desde sus inicios contemple planes de gestión, de protección, de conservación y restauración de los recursos naturales. Aspectos medioambientales fueron contemplados desde antes del inicio de la construcción de la represa. Ya en el año 1975, Itaipú contaba con un plan básico para conservación del medio ambiente, a menos de un año de constitución de sus autoridades. En el año 82 se aprueba el plan director del área del embalse, que contemplaba el monitoreo de las obras y el embalse, pero además ya entonces lo hacía teniendo en cuenta puntos importantes como las reforestaciones, la climatología y el saneamiento. En el año 2000 se aprueba el plan director de gestión ambiental, el cual estableció que la conservación de las condiciones ambientales sea de atención permanente en la entidad. En el año 2015, ambos países firman notas reversales reforzando el compromiso socioambiental de la entidad. Y en el año 2020 se actualiza el Plan Director de Gestión Ambiental y entre sus muchos fines menciona, por ejemplo, el de conservar, recuperar y restaurar la biodiversidad, aprovechar los recursos naturales de una manera racional y sostenible, valorizando los servicios ecosistémicos y promoviendo el desarrollo socioeconómico del área. En fin, desde sus inicios se puede observar la prioridad de la entidad que ella misma da a las acciones ambientales, en constante lucha para la mitigación y eliminación de efectos ecológicos negativos mediante el control, monitoreo, conservación y restauración de los recursos naturales, junto además con la creación de condiciones favorables para el desarrollo económico y social, y no solo de los dos países con territorios adjuntos al embalse, sino de toda la región. Y gracias a estas prioridades, hoy la central hidroeléctrica Itaipú, que está aquí en nuestro continente sudamericano, es una de las mayores generadoras de energía limpia y renovable del mundo. Evita millones de toneladas de emisiones de carbono al ambiente, alineando nuestras prácticas sudamericanas a los compromisos internacionales como aquellos establecidos en el Acuerdo de París. La verdad es que queda muy claro que cuando concibes desde el origen, ¿no? Pues un modelo de negocio en el que la conservación de la naturaleza forma parte del mero concepto, ¿no? Del business model, eso ayuda mucho pues, a que después podamos ir transformándonos progresivamente y llevarnos pues, hacia ser un referente a nivel nacional y regional. Me gustaría ahora abrir el espacio para Francisca Cortés
y que nos diera la otra mirada, ¿no? Hemos escuchado al señor ministro, a una empresa multinacional latinoamericana y ahora a la presidenta de la Fundación MERI. Desde la mirada de la filantropía, ¿cómo se puede contribuir a la conservación de un país? Francisca, buenas. Quería preguntarle cómo se puede contribuir desde la mirada de la filantropía a la conservación de la naturaleza de un país. Bueno, gracias Teresa, gracias también a todos los panelistas. Parece que he tenido un problema de conexión, no sé si vamos a estar bien, sí que bueno. Bueno, yo creo que la importancia de la filantropía son, primero, entender de qué se trata la palabra filantropía. Y eso tiene que ver con acciones de privados de utilidad pública, ¿ya? Es decir, entender que no es responsabilidad social empresarial, sino que la filantropía nace del mundo privado. Sabemos que el Estado, en el fondo, es el principal conservacionista en el mundo, pero sin embargo también entendemos que carece para desarrollar de una manera efectiva, en el fondo, la conservación. No es fácil conservar, es algo nuevo, es algo distinto que hoy en día, como a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que necesitamos trabajar sobre áreas marinas protegidas y áreas marinas terrestres, que es lo importante. También entender de que la filantropía, al aumentar el área marina y terrestre protegida, nosotros ahí vamos manteniendo también los ecosistemas, y es una manera de resguardar, como diríamos, lo pristino en cada territorio. Por lo tanto, creo que el mundo hoy en día no está hablando de áreas marinas protegidas terrestres y marinas. Creo que es algo que necesitamos poner en primera prioridad, y creo que la sociedad civil, en el fondo la filantropía o los privados también, creo que aportamos de gran manera en poder colaborar al Estado en la parte económica, haciéndonos cargos también de lo que nos corresponde a nosotros como civiles. Porque como dices que no es fácil, ¿no? No es fácil conservar, y tenemos que ver cómo conseguimos dar esa prioridad, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría que la señora María Adelaida Correa nos hablara desde la perspectiva del grupo ISA, ¿no? Y nos diera una mirada regional de cómo una empresa se ha embarcado en un programa Conexión Jaguar para la conservación en distintos países y con distintas especies en peligro de extinción. Hola Teresa, un saludo especial a todas las personas que nos acompañan y a mis compañeras de panel. Contarles en primer lugar qué es el Grupo ISA. El Grupo ISA es un grupo de empresas que opera en el sector de energía y de infraestructura, transporte de energía eléctrica, concesiones viales y telecomunicaciones en 7 países en América Latina. Entonces, efectivamente, tenemos una presencia regional. Y nuestra vinculación como sector empresarial a los temas de conservación data de hace muchos años. Por la naturaleza de nuestro negocio, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y unos planes muy exigentes al momento de diseñar y construir nuestra infraestructura, buscando minimizar los impactos sociales y ambientales. Sin embargo, en el año 2017, cuando cumplimos 50 años, son esas fechas especiales donde uno hace esa introspección y esas reflexiones profundas y se proyecta hacia el futuro. Y en ese momento, el grupo empresarial define un propósito superior, y un propósito que implica trascender nuestras obligaciones, que implica asumir un rol de ciudadano corporativo, donde, como decía Francisca, no siempre el Estado, los estados tienen la capacidad de gestionar todo y a la misma velocidad. Entonces somos conscientes de que hay un rol que va más allá de nuestras obligaciones contractuales, y en ese momento, como parte de la celebración, nace nuestro programa Conexión Jaguar, un programa de sostenibilidad en el corazón de nuestra estrategia. Y es un programa bien potente porque es un programa muy innovador e involucra distintas esferas de la conservación. En primer lugar, desarrolla proyectos para conservación y protección de los bosques.
y a partir de esta protección poder desarrollar mecanismos de créditos de carbono, entendiendo estos mecanismos como formas de poder darle continuidad a la conservación. A través de la emisión de estos créditos de carbono llegan unos recursos a quienes están en el territorio conservando y así pueden seguirlo haciendo. Y las empresas que están en ese camino de ir reduciendo sus emisiones, pero compensando aquellas que no pueden reducir, pues tienen un bono o un crédito de carbono a disposición. En segundo lugar, vincula la conservación de la biodiversidad, porque al conservar estos corredores de bosques, todas estas áreas, pues hemos buscado como excusa al jaguar o al puma en el caso de Chile. Nuestro programa en Chile adopta el nombre de Programa Conexión Puma porque los jaguares desaparecieron del territorio chileno hace más de 400 años. Entonces, es una especie que yo digo que es un pretexto muy lindo porque es que desde el punto de vista de la conservación es una especie sombrilla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está presente en los territorios, en los ecosistemas, son ecosistemas sanos, son ecosistemas donde se protege el agua, donde están todas las especies de su cadena alimenticia. Y al conservar todos estos corredores naturales, pues estamos preservando la especie. En tercer lugar, las comunidades. Esto no es posible, hoy no podemos ver temas de conservación sin involucrar directamente a las comunidades en el territorio, comunidades campesinas, rurales, étnicas. Son los dueños del territorio, son los guardianes del territorio, entonces hay que hacerlo acorde con sus cosmovisiones, con sus creencias y pues desde una visión que articula las visiones de todos. Y por último, yo creo que el programa trae a la mesa algo bien importante y es la conciencia. El programa busca generar conciencia desde el niño que se acerca porque le llama la atención la presencia de estos animales, pero desde el empresariado y el sector público donde estamos poniendo sobre la mesa un programa serio, un programa que tiene todos los procesos de certificación, verificación y auditoría de entes externos. Entonces, pues, de eso se trata el programa y como empresa nos vinculamos a esos desafíos medioambientales de una manera decidida y conscientes de que tenemos un rol que jugar ahí. Qué interesante, María Antonia, porque sí, quizás, bueno, y los que llevamos ya muchos años en este ámbito, ¿no? de la sostenibilidad, no hace tanto tiempo que se habla de la importancia de la conexión de lo ambiental y lo social, ¿no? Que si quieres tener impacto ambiental necesitas tener en cuenta a tus comunidades y a tu entorno y cómo no, pues, puedes generar reacciones en cadena tan positivas a través de un solo programa, ¿no? Me gustaría ahora hablar con la doctora Wing de nuevo y quizás que nos vaya a explicar un ejemplo concreto, ¿no? de una acción ambiental de impacto que haya realizado o que esté realizando Itaipú con respecto a este ODS 15. Sí, muchas gracias. Realmente tenemos muchas acciones ambientales, pero creo que me encantaría compartir sobre una que realmente tiene mucho impacto y se llama el proyecto Itaipú Preserva. Actualmente la Itaipú Binacional está ejecutando el proyecto de restauración ecológica más grande del Paraguay y al mismo tiempo es una de las acciones de este campo también más importantes a nivel mundial que está siendo realizada por una hidroeléctrica. Este proyecto Itaipú Preserva se inició en el año 2015 y el objetivo principal es reforestar y restaurar áreas degradadas en todo lo que es la franja de protección del embalse de Itaipú. Desde entonces, el proyecto está trabajando en la recuperación de 2.300 hectáreas de áreas degradadas en esa franja de protección. Y para que comprendamos un poco la envergadura del proyecto, del tamaño de este proyecto, bueno, esta superficie es equivalente a casi 3.200 campos de fútbol, por ejemplo. Entonces, estas actividades consisten también en muy importante enfocar que es una reforestación, pero exclusivamente con especies forestales y frutales nativas, autóctonas de nuestra región. Hoy podemos decir que hay casi 3 millones de árboles de especies nativas, forestales y frutales que se encuentran en crecimiento y bajo cuidados.
lo cual, como sabemos, es crucial para la recomposición de la vegetación nativa del bosque atlántico del Alto Paraná. Esto también fortalece la función de un corredor biológico en la franja de protección del embalse y contribuye a la conectividad de las áreas protegidas de la entidad y a la conservación de la biodiversidad del territorio. Otro punto no menor es el rol de esta acción en la mitigación de los efectos del cambio climático. El proyecto contribuye a la mitigación mediante la captura de CO2 de la atmósfera. Gracias al proyecto Itaipú Preserva, se retendrán 568 toneladas de carbono equivalente por hectárea en los próximos 30 años. Y podemos decir esto porque el proyecto fue evaluado bajo criterios de estándares internacionales para la generación de créditos de carbono, que fue el primer proyecto evaluado con estos estándares internacionales en el territorio paraguayo. Esta acción es tan importante porque también contribuye a la resiliencia de los ecosistemas naturales y se recupera y mejora otros servicios ambientales que brindan los bosques, como el mejoramiento de la calidad del aire, la protección del suelo, la reducción de la sedimentación en los cauces hídricos, mejoramiento de la infiltración de agua de lluvia, entre otros, que buscan también alargar la vida útil del emprendimiento hidroeléctrico. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar los beneficios sociales y hasta económicos de esta clase de proyectos. Esta acción ayuda con el desarrollo de investigación, constituye un laboratorio natural para la identificación de métodos y prácticas eficientes de restauración forestal, permite la difusión e intercambio de experiencias con otras instituciones y organizaciones no gubernamentales, y este proyecto específico otorga una fuente de trabajo para 250 personas en forma directa y 500 personas en forma indirecta. En fin, un proyecto que hoy en día es una de las reforestaciones más grandes realizadas en todo el continente sudamericano, sin duda el mayor realizado por una hidroeléctrica, y por su importancia para la restauración del bosque atlántico, el cual es uno de los puntos más biodiversos de todo el planeta, también adquiere una relevancia regional y mundial en lo que concierne a la conservación ambiental. Importancia tal que dicho territorio ha recibido la declaración de la UNESCO como la Reserva de la Biosfera Itaipú. Bueno, la verdad que impresionante este proyecto de reforestación, y me gusta mucho el aspecto también de que se convierte en un laboratorio, ¿no?, natural, como usted lo ha denominado, y también un espacio para que todos puedan aprender, ¿no?, del intercambio de conocimiento y experiencias tan importante y como en la base y en el fundamento de esta conexión, ¿no?, entre los distintos actores de la sociedad. Ahora me gustaría tener el ejemplo disculpen, me gustaría tener el ejemplo de la Fundación MERI, que sabemos que por años ha realizado un importante trabajo de conservación de distintas especies, entre ellas las ballenas. Y en este sentido, pues de todo ese gran trabajo que realizan, nos gustaría mucho que nos hablara e hiciera hincapié en el proyecto de Blue Boat Initiative. Gracias. Voy a partir comentando algo que encuentro que es fascinante, es que durante los 20 años de trabajo que hemos llevado nosotros, ya hace 10 años, o diría yo un poco más, nos dimos cuenta que era fundamental. Nuestro primer objetivo era trabajar desde la educación. Pero cuando estábamos educando nos dimos cuenta que era fundamental educar en la naturaleza. Eso nos llevó a nosotros a adquirir 3 territorios en diferentes partes de Chile. Uno en la latitud 22, en el desierto de Atacama, otro en la zona central, en la latitud 33, y después otro territorio en la Patagonia Norte, latitud 44. Estos 3 territorios se crearon precisamente pensando en que son laboratorios naturales a disposición de la comunidad, de los colegios, de las escuelas,
de la comunidad en general. Estos 3 territorios nos ha llevado a tener un desafío enorme en cuanto a cómo aplicar una conservación efectiva desde el mundo privado. Y eso nos llevó a definir objetos de conservación en cada territorio, ¿ya? Estamos hablando de que estamos en el desierto, después estamos hablando que estamos en la Patagonia, son lugares totalmente distintos. Y eso lo hace aún más rico. Al identificar el animal como un objeto de conservación, que es el caso de la Patagonia, nuestro animal más emblemático es la ballena azul, que es, como comentaban anteriormente, es un animal paraguas. ¿Qué significa animal paraguas? Significa que este animal interviene en la malla de muchas especies, de cientos de especies. Hablando de Blue Boat Initiative, que es uno de los proyectos más queridos que tenemos, es un proyecto que parte de un principio poniendo unas boyas acústicas, es un proyecto acústico. Lo interesante es que una de las principales amenazas que tiene la conservación de la ballena azul en el Corcovado, en la Patagonia, es el impacto de las embarcaciones en estos cetáceos. Esto nos llevó, en el fondo, a meternos en esta tecnología acústica bien fuertemente, llegando a hacer una alianza con Lido, que es una organización española, donde ahora en septiembre ponemos la primera boya del mundo con esta tecnología. Y esta tecnología la voy a explicar en el caso de las ballenas, pero no solamente sirve para las ballenas, sino para otras cosas, pero en este caso, en un ejemplo puntual, esta boya se pone en el Corcovado en septiembre. ¿Y qué es lo que hace esta boya? Esta boya en el fondo capta las diferentes frecuencias de diferentes cetáceos que hay en el Golfo del Corcovado. Al captar la frecuencia a distancia, a larga distancia de estos cetáceos, este sonido llega a la boya y esta tecnología inteligente manda una señal a una central, donde esta central avisa a todas las embarcaciones que hay o una manada de ballenas o que hay una ballena, y también alerta el impacto. Lo interesante de esto también es que al no impactar la ballena, al entender de que la ballena tiene un valor económico para la humanidad, eso también tiene un valor en el fondo para la empresa, en el sentido de que con esta tecnología, al evitar el impacto, nosotros, la empresa va a tener, como diría yo, como un bono, porque está cada ballena, entender de que cada ballena a lo largo de su vida captura 33 toneladas de carbono, que equivale a 1000 árboles. Entonces, lo más importante de esto tiene que ver con poner esta tecnología, que es la prueba y el laboratorio que vamos a tener en Patagonia, y ojalá este proyecto poder replicarlo en otras partes del mundo donde hay mucho tráfico marino, que ya tenemos identificado algunos lugares. Y no solamente eso, sino que esta tecnología también la podemos utilizar en tierra y en océano. Pero nosotros la vamos a aplicar en este caso como un tremendo proyecto que llevamos años trabajando en esto en el Corcovado. No sé si pude como explicar bien más o menos de qué se trata esta tecnología. Es una belleza y me encanta bueno, desde el desconocimiento específico, ¿no?, de esto, pero el concepto del animal paraguas que te ayuda a preservar, ¿no?, a conservar todo un ecosistema porque lo conservas a él, ¿no? Pues, y esa conexión con la responsabilidad de las empresas, ¿no?, que quieren pues tener un impacto positivo y aportar, ¿no? Y es una forma de aportar que es relativamente fácil para ellas, con la dificultad que tienen para la fundación el montar esto, pero relativamente fácil de poner su granito, ¿no?, en la fundación. Así que sí, creo que ha quedado muy claro el ejemplo y claramente pues un referente que esperamos que se replique, ¿no?, y que parte de nuestra iniciativa en América Latina. Me encantaría, como ya nos has contado desde el grupo
desde el grupo ISA, me encantaría que me contaras desde la perspectiva empresarial. Nos has contado ya el programa de Conexión Jaguar. Entonces, ¿cómo sería desde la parte empresarial, cómo se debe articular, ¿no?, la alianza público-privada, empresa, sociedad civil, gobierno? Nos has nombrado a la comunidad. ¿Cómo tenemos que trabajar para mano con mano conseguir al final lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos un impacto efectivo y ojalá poderlo escalar, ¿no? ¿Cómo debemos trabajar en ese sentido? Sí, Teresa, efectivamente, y como lo declara el ODS 17, el tema de las alianzas es fundamental. A mí es uno de los ODS que más me gusta porque cuando sumamos esfuerzos y capacidades, no todos tenemos las mismas capacidades. Cuando sumamos capacidades desde los distintos sectores, pues los resultados se potencian y el impacto es mucho mayor. Y que más que esta pandemia que nos ha dejado pues todas las lecciones de cómo si nos unimos podemos salir adelante. Entonces, efectivamente, en términos de conservación, yo creo que aquí el tema de las alianzas público-privadas, pero también incorporando la academia, por ejemplo, incorporando las ONGs, incorporando las comunidades, hace necesario que podamos tener resultados. Uno ve cómo hay organizaciones tan importantes en el mundo de la conservación, hay una cantidad de fundaciones, están articuladores como el WRI, el World Resources Institute, están ustedes como organismo de las Naciones Unidas también dando visibilidad y articulando el sector público-privado. Y están pasando muchas cosas desde la innovación, la investigación y la ciencia, que si no son rápidamente incorporadas, y nos lo acaba de dar con un ejemplo Francisca, con este tema de este tema tecnológico de las boyas para las ballenas. Si estos desarrollos y esta investigación no es rápidamente apropiada por las empresas y porque quienes tenemos la capacidad de desarrollar los proyectos y ponerles una mayor velocidad, pues no será posible. En el caso nuestro también es un ejemplo muy claro. Nosotros somos una empresa o un grupo de empresas, como les explicaba, de energía, infraestructura y telecomunicaciones. ¿Qué hacemos en un tema de jaguares, de bosques? No es nuestro expertise, pero nos hemos aliado con desarrolladores de proyectos de carbono, que es su especialidad, con organizaciones de conservación a nivel mundial, de felinos, de vertebrados. Localmente estamos teniendo una cantidad de aliados que son los que mejor conocen su territorio. Entonces, toda esta suma de capacidades es lo que nos permite hoy poner al servicio de la sociedad y del medio ambiente un programa que busca además ayudar en un proceso de transición energética. Hoy los mercados de carbono, por ejemplo, tienen algunos detractores, pero los mercados de carbono son fundamentales mientras vivimos este proceso de descarbonizar las matrices energéticas de los países. Entonces yo creo que esto es lo que nos va a permitir poder tener impactos mayores y acelerarlos. Si nosotros queremos llegar a una reducción del 1.5 o a un aumento máximo, perdón, de la temperatura del 1.5 grados, que es lo que nos proponen los Science-Based Targets y todos los esfuerzos que se están haciendo desde Naciones Unidas, desde la COP, necesitamos hacer acciones mucho más decididas y que van más allá, como se los decía ahorita, de nuestras obligaciones. La verdad que es indudable y me ha gustado mucho ese concepto, ¿no? El de sumar capacidades, ¿no? Porque efectivamente tenemos capacidades limitadas, cada uno tiene las suyas y tener esa capacidad de sumar capacidades para multiplicar el resultado realmente es el ideal. Quiero ahora ya pues hacerles una pregunta, digamos la misma a todas las panelistas de cierre. Y de reflexión, ¿no? Para que nos dejen un poquito con su reflexión, quizás la doctora Wynne primero, ¿no? ¿Cómo ve el futuro de la gestión de los recursos naturales en América Latina? Yo creo que todos recordamos la importancia y sobre todo para Latinoamérica de aquella resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 1083 del año 1962, que hablaba de la soberanía permanente de los recursos naturales. En esa resolución se establecía el derecho de las personas y naciones a la soberanía permanente sobre aquella riqueza de los recursos naturales
que debe ejercerse en el interés del desarrollo nacional y el bienestar de las personas de todos los estados en cuestión. Hoy estamos a casi más de 6 décadas y esto sigue tan importante para toda la humanidad. Y sobre todo agregando ese concepto de desarrollo sostenible en todo este ejercicio, el cual nos ayuda a delinear el fin para el cual y cómo debemos conservar esta riqueza de los recursos naturales. Sudamérica es un país riquísimo en recursos naturales y muchos de estos recursos naturales son compartidos entre 2 o más estados. En estos casos, la cooperación es el principio rector para que exista una utilización equitativa y razonable de los recursos naturales y no se ocasionen daños al ambiente. Diferentes convenciones internacionales, así como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, han plasmado estos principios para la conservación y armoniosa utilización de los recursos naturales compartidos o transfronterizos. Y justamente esto es lo que nos lleva hacia el desarrollo sostenible. Porque recordemos qué significa el desarrollo sostenible. Es aquel desarrollo que permita satisfacer nuestras necesidades, pero sin comprometer a aquellas de las futuras generaciones. El compromiso para lograr esto involucra a más de un actor, público, privado, estatales, no estatales. El Pacto Global y la Agenda 2030 de Naciones Unidas ayudan muchísimo a los diversos actores a seguir por caminos de sostenibilidad, mediante la búsqueda de una alineación estratégica entre los objetivos empresariales de buenas prácticas y los propuestos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus 17 apartados. Creo que en Sudamérica debemos continuar con estos principios y fortalecer los lazos de integración, puesto que cuanto más escaso sea un recurso, más difícil será satisfacer las crecientes demandas de las necesidades derivadas de esos recursos. Tenemos ejemplos exitosos de cooperación en la región, como la Ventana de Agua, la cual debido a la extrema sequía que tuvimos en el sur de la región, y sin embargo todos los actores, estados, actores públicos y privados, con cooperación entre ellos, integración e intercambio de información y datos, se pudo lograr un equilibrio para los usos múltiples de sus ríos internacionales, satisfaciendo las necesidades de todos sin comprometer negativamente a ninguno. Es por eso que hay que continuar trabajando en la búsqueda de alianzas, tener en cuenta los intereses de todos los sectores y recordar que la clave, sobre todo cuando hay más de un país, es la cooperación internacional para lograr esa integración regional en el aprovechamiento de los recursos naturales. Porque solo trabajando todos juntos con un manejo óptimo de nuestros recursos naturales, conseguiremos beneficios para todos. No, gracias, creo que contundente tu reflexión sobre el respeto, ¿no? El respeto y la necesidad de colaboración. Creo que son 2 puntos clave en esta misión que tenemos todos, ¿no? Quizás, Francisca, si nos puedes dar tu visión, tu reflexión de cierre sobre el tema de la conservación. Gracias. Mira, a ver, mi reflexión primero va a entender de que vivimos en un continente que tiene una biodiversidad y básicamente es un tremendo laboratorio natural. Creo que si nos pudiéramos organizar entre América Latina y el Caribe, podríamos ser también un ejemplo para el mundo. Creo que igual soy optimista, aunque igual sabemos que estamos frente a un problema que es mayor, y yo creo que la humanidad y las personas todavía estamos como en los discursos y no nos estamos haciendo cargo de la importancia en concreta con acciones concretas. Creo que, y algo que yo siempre digo, es una cosa personal acá, digo, necesitamos nosotros individualmente cambiar la forma de mirar el mundo. Hablamos de cambio de paradigma, y cuando hablamos de cambio de paradigma,
estamos hablando como si algo o cambio climático, lo miramos como algo que estuviera fuera de nosotros. Y finalmente lo que está pasando es que no solamente se están extinguiendo los recursos naturales, sino que nos estamos extinguiendo nosotros como humanos. Entonces, como bien así como de repente medio bipolar, diría yo, entender de que a veces estamos conservando al cóndor, estamos conservando al flamenco, estamos conservando a la ballena, pero en realidad lo que nos estamos extinguiendo somos nosotros los seres humanos. No son las ballenas, no son los cóndores, porque ellos van a sobrevivir. La Tierra va a sobrevivir. Los que no vamos a sobrevivir somos nosotros. Los que estamos en peligro de extinción somos nosotros. Creo que es importante trabajar desde la integralidad, desde la sociedad civil, pública y privada, que realmente existan diálogos que sean diálogos que enriquezcan en conjunto, donde también en este diálogo también podamos incorporar los pueblos originarios, para entender también de que ahí existe también una sabiduría ancestral que tenemos que, o que vamos a tener que reconocer, porque finalmente, al estar en peligro de extinción, al tener falta de recursos, finalmente los que saben los conocimientos de la tierra son los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo este diálogo pueda suceder? Y ahí yo creo que tenemos un tremendo desafío, porque hablamos de diálogo, pero no somos capaces de dialogar. Entonces ahí es donde yo apelo y digo, tenemos que cambiar individualmente. Si yo cambio la forma de mirar el mundo, si yo realmente me lleno de amor y entiendo que estoy trabajando para la humanidad, estoy trabajando para mis hijos, estoy trabajando por un mundo que es hermoso, pero algo nos pasó como humanidad, que nos olvidamos de nuestro origen, que nos olvidamos de mirar o de agradecer tal vez, de la belleza que tenemos. Creemos que el paraíso está arriba, pero el paraíso está aquí en la tierra. Ese es el mensaje que yo quiero dejar. Gracias. Gracias, la verdad que me han emocionado muchísimo tus palabras y a mí desde luego sí me llega mucho tu reflexión y rescato una parte creo que fundamental y que para América Latina es tan importante, y es esa participación de los pueblos originarios, ¿no? Ese cambio de conciencia que tenemos que hacer todos para entender que somos nosotros los que nos extinguimos, pero que en el diálogo que tenemos que iniciar tienen que estar esos pueblos originarios presentes y ser parte de él, porque son actores esenciales, ¿no? en nuestras comunidades y en nuestros países en general. Así que muchas gracias por esa reflexión. Y ya la última voz es la tuya, María Antonia, para que nos compartas pues cuáles serían tus reflexiones de cierre. María Adelaida. Perdón, María Adelaida. Sí, está bien. Bueno, yo diría en primer lugar acelerar, acelerar y acelerar las acciones desde todos los actores. Hemos empezado a presenciar algo que está pasando en América Latina bien interesante desde nuestros gobiernos. Nos lo contaba el ministro de Medio Ambiente de Uruguay. Las distintas acciones, además me llamó la atención en un territorio donde la mayor parte está dedicada a los temas productivos. Pues es bien interesante que desde el gobierno estén buscando ampliar ese porcentaje de áreas protegidas. Qué importante eso. Y ellos ahí, los estados tienen un rol fundamental. Hoy en día hemos visto cómo desde Chile, por ejemplo, ya se promulgó la ley de cambio climático. En Colombia, por ejemplo, hemos tenido durante estos 2 últimos años unas acciones muy potentes, unos programas de carbono neutralidad, unos programas a corto, mediano y largo plazo, porque además hay que hacer acciones inmediatas, acciones que van tomando más tiempo y no dejar de pensar en el futuro. Todo el tema, por ejemplo, de tener una estrategia climática, en el caso nuestro, al 2050 decidida, con plan de gobierno determinado. Nuestras NDC, los compromisos nacionales en términos de cómo vamos a aportar a la reducción de los gases de efecto invernadero. En la última COP presenciamos cómo muchos países subieron su ambición, pusieron más exigentes esas metas,
y hay otros que todavía están rezagados. Entonces, por eso insisto ahí en acelerar, cómo cada vez más desde la política pública se dicen cosas concretas y se establecen exigencias y obligaciones para las empresas y para los distintos actores de poder tener acciones decididas hacia la reducción de los gases de efecto invernadero. Pasemos ahora al rol de las empresas. Las empresas, lo decía ahorita, no nos podemos conformar con hacer nuestra labor. Las empresas tenemos que tener claramente unas acciones de medición de nuestra huella. Tenemos que empezar por ahí, saber dónde estamos parados, cuál es esa huella que estamos dejando de contaminación. Para que una vez tengamos clara esa foto, digamos, bueno, hay que poner todo el foco en reducir. Es lo que conocemos como la jerarquía de la mitigación. Empecemos por reducir lo que más podamos, nuestros consumos, nuestros usos. En reemplazar, como si tengo, por ejemplo, consumos que vienen de energía que a lo mejor no es limpia, me paso a consumos de energía proveniente de fuentes como las de Itaú. Muchos países hoy se habilitan para que tú puedas pedirle a tu empresa prestadora de servicios públicos que quieres tener un certificado de energía limpia donde estás usando tu energía. ¿Qué está pasando con mis residuos? ¿A dónde están yendo a parar? ¿Hay un ejercicio de economía circular o no consciente y decidido y determinado? Las empresas que al final de la vida útil de nuestros activos son activos que toca darles un tratamiento especial por los componentes químicos, biológicos que tienen. Entonces, tenemos claro qué va a pasar con eso, cómo les vamos a dar o un segundo uso o una disposición adecuada. Y luego pasamos al plano individual, que yo creo que esta reflexión no se puede quedar solo en un plano empresarial o institucional. Desde el plano individual, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras acciones en el hogar, con nuestros hijos? ¿Qué están aprendiendo? ¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo? Oímos mucho hablar del consumo responsable y hay veces también, como decía Francisca, el cambio climático está fuera, el consumo responsable está en los otros, ¿cierto? Entonces yo creo que es un ejercicio de concientización bien grande de poder identificar cuál es mi rol, cómo me puedo vincular y aportar, porque pues si no, no lo vamos a lograr. Bueno, creo que en realidad has hecho tú la síntesis, ¿no? de lo que estamos hablando. En verdad, ese es el mensaje, ¿no? Para conservar los recursos naturales, para aportar al ODS 15, pues tenemos que definir claramente cuál es el rol y cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros desde lo individual, desde la sociedad civil, la organizada y la no organizada, desde la empresa y desde el Estado. Así que yo creo que nos quedamos con un mensaje muy positivo de sí se puede, de ojalá nos empiecen a ver como líderes, porque creo que estos 3 ejemplos que hemos mostrado demuestran que sí lo somos y somos líderes mundiales en América Latina. Tenemos grandes ejemplos, mostrémoslos a los demás, mostrémoslos al mundo como estamos haciendo ahora en este espacio, y les quiero dar las gracias por haber compartido con nosotros en este panel, y con esto pues nos despedimos ya y les dejamos hasta la siguiente sesión. No se vayan.